Saludos mortales y hermanos en la fe, amigos. Les saluda Amós Hidalgo Acosta y voy a hablarles acerca de Orígenes de Alejandría. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su legado, su obra, su teología, su vida? Empecemos por la procedencia y la familia. Fue el más distinguido discípulo de Clemente de Alejandría, hijo de padres cristianos. De hecho, su padre muere como mártir de la fe durante la persecución de Septimio Severo. Él desde joven pues daba la talla a ser un candidato para un prolífero escritor, alguien pensante. De hecho, fue un gran filósofo cristiano. Y Demetrio, el obispo de Alejandría, cuando Orígenes tenía 18 años, lo coloca como maestro de los catecúmenos. ¿Qué es esto? Los catecúmenos pues eran los candidatos al bautismo. Ellos necesitaban pasar por un proceso de enseñanza, de doctrina y todo esto para llegar al bautismo. En esta área, Orígenes se destacó como un excelente maestro de los catecúmenos. Sin embargo, la necesidad de empezar a enseñarle a discípulos más avanzados lo llevó a abandonar esta área con los catecúmenos y dedicarse a la docencia ya un tanto más formal y de tiempo completo en una escuela que él forma muy al estilo de las escuelas de los filósofos clásicos como Platón y Sócrates, que tenían sus escuelas, sus discípulos. Pues esto fue lo que hizo, algo así fue lo que hizo Orígenes. De hecho, su escuela pues tuvo un gran prestigio y gozó de mucha fama, donde inclusive la madre del emperador y el gobernador de Asia en su momento llegan a visitarle para oírle en sus charlas en esta escuela. Al hablar de sus obras, pues tenemos que colgarle muchos títulos dignos a esta figura. Pues él fue un crítico textual, aunque sea un concepto anacrónico para el tercer siglo, pues sí lo es. Fue un teólogo, filósofo, exégeta y apologista. A él le debemos el documento Exapla, que fue una colección en 6 columnas del Antiguo Testamento en hebreo, de la transliteración del hebreo en griego y de 4 versiones del Antiguo Testamento en griego. Esto es interesante porque uno podría pensar que solamente se contaba con la versión de la Septuaginta. Sin embargo, en esta obra, Orígenes coloca 4 versiones del Antiguo Testamento en griego, y él lo que hace es compararlos, ponerlos en paralelo y checar las variantes, las omisiones, las añadiduras, todo lo que se hace actualmente en la crítica literaria y en la crítica textual. También como exégeta pues hizo algunos comentarios, una apología contra Celso y una teología sistemática, es decir, que fue un hombre respetable como escritor, con un gran legado. En su teología, bueno, vamos a empezar primero con la regla hermenéutica de él. Nada que difiera de la tradición de los apóstoles y de la iglesia ha de aceptarse como verdadero. Este era algo así como su regla hermenéutica. Y dentro de su teología, pues podemos rescatar lo siguiente. Él creía que hay un solo creador y ordenador del universo, y esto hacía afrenta directa a la postura gnóstica de que el mundo había sido creado por un Dios inferior. También creía que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas, hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Esto de hecho hombre es muy interesante porque también era una afrenta directa a la doctrina del docetismo gnóstico. También creía que el Espíritu Santo comparte la misma gloria del Padre y del Hijo, que el alma del hombre a la postre será recompensado o será retribuido como castigo por las obras que haya hecho en vida. También creía en la resurrección corporal en un cuerpo incorruptible. Y quiero tocar el tema de las 2 creaciones que él toca en su teología o en su forma de interpretar, vamos a decir, en la imaginería
fantasiosa de su interpretación, porque obviamente Orígenes no cuenta con este bagaje de la crítica literaria, donde vamos a encontrar las tradiciones de la tradición yavista, eloísta, sacerdotal. Claro que Orígenes, como la tradición dice que todo pues fue escrito por Moisés, cuando él encuentra en Génesis 1 que Dios creó y en Génesis 2 que Dios plasmó, en griego, que en español dice Dios formó, entonces él entiende que hay dos creaciones. La primera creación, ya esta es como su especulación, su interpretación teórica, ¿no? La primera creación fue una creación totalmente espiritual, en una dimensión espiritual, donde Dios no tenía un plan o un diseño original que tuviera que ver con un mundo material o con personas materiales, sino que tanto el mundo como las personas son el fruto del pecado. Es decir, que en esta dimensión espiritual, los espíritus fueron creados libres, y algunos espíritus que pues se caen o se rebelan o algo así, entonces los espíritus que cayeron más bajos son los demonios, y pues los otros espíritus son las personas que están como encarceladas en el cuerpo físico. Por lo tanto, para Orígenes, el mundo es un refugio provisional para los espíritus caídos, hasta que encuentren la forma de regresar a ese estado espiritual original. Pues todo el sustrato de esta teología está en la filosofía platónica, en la preexistencia de las almas y en este ciclo eterno de las caídas que pues comenta o argumenta Orígenes. También todo esto lo podemos rastrear en la cábala y en la mística judía con la rotación de las almas. Esto fue más como la eisegesis, no exégesis, sino eisegesis, o la interpretación especulativa de Orígenes respecto a las dos creaciones. Al hablar de la muerte, bueno, por ciertos conflictos que él tuvo con el obispo de Alejandría, se mudó a Cesarea, donde continuó su labor como docente, y en los tiempos de la persecución de Decio, sufre la persecución y la tortura, no muere por cuestiones de la tortura, pero poco tiempo después de quedar libre, fallece a los 70 años de edad. Todo esto fue sacado de la referencia bibliográfica de Justo L. González. Bueno, saludos y bendiciones.